los anales de la antigua Jerusalén, en tiempos en que las estrellas aún escribían en los cielos y las promesas divinas resonaban en los corazones de los creyentes, vivió un hombre cuya historia trascendió las páginas de la Biblia para convertirse en un ejemplo eterno de fe, sacrificio y la asombrosa obra de Dios. Esta es la historia de Isaac, el hijo de la risa. En un mundo donde la infertilidad era considerada una condena, donde el tiempo parecía haberse detenido en el reloj de la vida de Abraham y Sara, Dios tejió un milagro inolvidable. Desde la carcajada de Sara hasta el altar del sacrificio, y desde los desiertos de Beerseba hasta los campos de Gerar, la vida de Isaac fue un testimonio de la gracia divina y la lección atemporal de que incluso en los momentos más oscuros, la risa y la esperanza pueden surgir. Únete a nosotros en este viaje a través de la vida de Isaac, donde la promesa se encuentra con el sacrificio y la risa da paso a la providencia. Descubre cómo su historia se entrelaza con el destino de Israel, y cómo, a lo largo de las generaciones, su legado continúa como una luz que guía a los que buscan la verdadera fe y la promesa divina. Esta es su historia, una historia que perdurará por siempre en los anales del libro sagrado. Nacimiento y nombre. En un rincón remoto de la antigua Jerusalén, en un tiempo en que los años pesaban en los hombros de Abraham y Sara, un milagro estaba a punto de ocurrir. Dios, el gran hacedor de promesas y maestro de la paciencia, había anunciado algo inimaginable, que a pesar de su avanzada edad, Abraham y Sara serían bendecidos con un hijo. La noticia llegó como un susurro divino en medio de la calidez del desierto, una promesa que resonó en el alma de Abraham como un eco de esperanza. Pero la incredulidad teñía sus ojos, la duda en el corazón de Sara, pues la idea de ser padres a una edad tan avanzada parecía una broma del destino. Fue en ese momento, cuando los ángeles del Señor visitaron a la pareja anciana bajo la sombra de un terebinto en Mamre, que se reveló la promesa. Sara, oculta tras la puerta de la tienda, rió en su corazón. Una risa que llevaba consigo un cúmulo de emociones, una mezcla de incredulidad, asombro y quizás un toque de alegría, pero también de miedo. ¿Cómo podría concebir un hijo a esa edad? La risa de Sara no pasó desapercibida para el ángel, que la escuchó en la intimidad de su escondite. Cuando Sara negó haber reído, el ángel le respondió con la verdad. «Sí, te has reído», dijo, y la risa se convirtió en un eco en el tiempo. La risa de Sara, ese acto de incredulidad y asombro, dejó una marca en la historia y se convirtió en el motivo detrás del nombre de su hijo. Dios había escogido que el hijo de la risa se llamara Isaac, un nombre que llevaría consigo el recordatorio de la risa de Sara y de la promesa divina. Isaac, cuyo nombre significaba risa en hebreo, se convirtió en el símbolo de la asombrosa obra de Dios, de su fidelidad a sus promesas, incluso cuando parecían imposibles de cumplir. La risa de Sara se transformó en una risa de gozo y asombro, una risa que resonaría en las páginas de la historia, llevando con ella la enseñanza de que para Dios nada es imposible. Y así comenzó la vida de Isaac, un hijo de la risa, destinado a ser un testigo de la gracia divina en un mundo lleno de incredulidad. Sacrificio de Isaac. La vida de Isaac, marcada por la promesa, pronto se vería envuelta en un episodio que se ha convertido en uno de los pasajes más profundos y conmovedores de la Biblia: el intento de sacrificio por parte de su propio padre, Abraham. Abraham, un hombre cuya fe en Dios era tan fuerte como las estrellas en el cielo, recibió una prueba divina que pondría a prueba los límites de su confianza. Dios le pidió un sacrificio incomprensible, que subiera a un monte con su hijo Isaac y lo ofreciera como holocausto. Sin dudar, Abraham obedeció. Cargando la leña y con su hijo a su lado, emprendieron el doloroso viaje hacia el monte Moriah. La sombra de la promesa divina los acompañaba, pero el corazón de Abraham debía soportar una carga inmensa: la obediencia a Dios por encima de todo. En la cima del monte, Isaac, ajeno a la tragedia que se avecinaba, preguntó a su padre sobre el cordero para el sacrificio. Las palabras de Abraham, «Dios proveerá», expresaban su fe inquebrantable incluso en la oscuridad de ese momento. Pero cuando Isaac fue atado y colocado sobre el altar, y Abraham alzó el cuchillo, un ángel del Señor detuvo su mano. Dios, en su infinita misericordia,
Había provisto un carnero para el sacrificio en lugar de Isaac, confirmando su promesa de bendición. Este episodio del sacrificio de Isaac se ha convertido en un poderoso símbolo de la fe inquebrantable y la obediencia a Dios. La disposición de Abraham para obedecer hasta el extremo, incluso cuando no entendía completamente el propósito divino, es un recordatorio de la profundidad de su relación con Dios y de la importancia de confiar en su plan. Isaac vivió para ser una manifestación de la promesa divina, un testimonio de la fidelidad de Dios y de la fe que puede mover montañas. La sombra de ese monte Moria y el susurro de la risa de Sara se convirtieron en parte de su legado, una lección eterna sobre la gracia y la providencia de Dios. Matrimonio con Rebeca. Después del episodio del sacrificio, la vida de Isaac tomó un nuevo giro cuando se embarcó en la búsqueda de una compañera que lo acompañara en su viaje de fe. La historia de cómo Isaac conoció y se casó con Rebeca se convirtió en un episodio vital en su vida. Isaac, el hombre cuyo nombre significaba risa, estaba destinado a encontrar la felicidad en la compañía de una mujer excepcional llamada Rebeca. Su historia se entrelaza con la providencia divina de una manera sorprendente. Cuando Abraham decidió buscar una esposa para Isaac, envió a su siervo a la tierra de Nacor con instrucciones específicas. Era una búsqueda que requería fe y paciencia, y Dios estaba en el centro de ella. El siervo oró a Dios pidiendo orientación, y Dios respondió su oración de una manera asombrosa. Rebeca, una joven que había venido a sacar agua del pozo, fue la respuesta a esa oración. Cuando el siervo le pidió agua, ella no solo le dio de beber, sino que también ofreció dar de beber a sus camellos, una muestra de generosidad y humildad que no pasó desapercibida. El siervo supo que había encontrado a la elegida cuando Rebeca aceptó la propuesta de matrimonio para Isaac, sin siquiera conocerlo. La providencia divina estaba en juego, y Rebeca se convirtió en la esposa de Isaac. La historia de su matrimonio es una lección sobre la importancia de la fe y la confianza en Dios. Rebeca desempeñó un papel crucial en la familia, y su influencia no se limitó a su vida con Isaac. Su historia muestra cómo Dios trabaja en misteriosas maneras, tejiendo destinos y guiando a las personas hacia su voluntad. Isaac y Rebeca, juntos como marido y mujer, se convirtieron en un ejemplo de cómo la fe y la obediencia pueden unir a dos personas y ser parte de un plan divino más amplio. Su historia, llena de fe y amor, se convirtió en un legado de bendición que trascendió generaciones. Los gemelos Esaú y Jacob. La vida de Isaac y Rebeca se enriqueció aún más con el nacimiento de gemelos, Esaú y Jacob. Esta historia familiar se convertiría en un episodio crucial en la narrativa bíblica y ofrecería lecciones de elección divina y legado. Esaú y Jacob, aunque eran gemelos, eran muy diferentes en personalidad y en sus elecciones de vida. Esaú era un hombre de campo, rudo y amante de la caza, mientras que Jacob era más tranquilo y se quedaba en casa. La relación de Isaac con sus dos hijos se vería influenciada por sus diferencias. Sin embargo, en la cultura y tradición de la época, el primogénito se consideraba el hijo mayor y tenía derechos y privilegios especiales, incluyendo una doble porción de la herencia paterna y la bendición del padre. En el caso de Esaú y Jacob, Esaú fue el primero en nacer, lo que le otorgó el estatus de primogénito. Por lo tanto, en términos de la tradición cultural y los derechos de herencia, Esaú era considerado el hijo mayor, a pesar de ser gemelo de Jacob. Esta es la razón por la que se hace referencia a Esaú como el hijo mayor en la historia bíblica. El momento más destacado de la historia fue cuando Isaac, ya en su vejez y con la vista debilitada, decidió dar su bendición a su hijo mayor, Esaú. Sin embargo, fue en este punto que el plan divino se hizo evidente. Rebeca, quien había recibido una revelación de Dios sobre el destino de sus hijos, orquestó un engaño para que Jacob recibiera la bendición en lugar de Esaú. Aunque inicialmente confundido y afligido por el engaño, Isaac reconoció que la voluntad de Dios estaba en juego y que Jacob debía recibir la bendición. A pesar del engaño, la bendición de Isaac a Jacob se mantuvo como una manifestación del plan divino, un plan que había sido anunciado incluso antes de que los gemelos nacieran. La relación entre Isaac y sus hijos, marcada por la elección divina,
es una lección sobre cómo Dios trabaja en misteriosas maneras, eligiendo a aquellos que llevarán a cabo su plan divino. A pesar de los errores y el engaño, el legado de Isaac, como el padre de las 12 tribus de Israel, se mantuvo firme. La historia de Esaú y Jacob, con Isaac en el centro, nos recuerda que, incluso cuando las elecciones humanas pueden parecer incomprensibles, la providencia divina siempre prevalece. La historia de Isaac se convirtió en un testimonio de la fidelidad de Dios a través de generaciones y en una lección sobre la elección divina que trasciende el entendimiento humano. Vida en Gerar. La vida de Isaac lo llevó a establecerse en Gerar, una tierra en la que experimentaría situaciones similares a las vividas por su padre Abraham. En estas circunstancias, una vez más, se manifestaría la protección divina que había guiado la vida de Isaac desde su nacimiento. Isaac, al igual que Abraham, enfrentó la tentación de ocultar la verdadera identidad de su esposa, ante el temor de que, debido a su belleza, pudiera ser tomada por el rey de Gerar. Siguiendo el ejemplo de su padre, Isaac declaró que Rebeca era su hermana en lugar de su esposa. Sin embargo, Dios intervino en esta situación de manera asombrosa. El rey de Gerar, Abimelec, observó una escena que reveló la verdad. Vio a Isaac y Rebeca compartiendo muestras de afecto que claramente solo una pareja casada podría tener. Abimelec confrontó a Isaac por la mentira, temiendo haber traído una maldición sobre su pueblo. Aunque Isaac cometió el mismo error que su padre en cuanto a ocultar la identidad de su esposa, Dios protegió a la pareja y a la promesa divina. Abimelec reafirmó el derecho de Isaac sobre la tierra y reconoció que Rebeca era su esposa. En lugar de una maldición, la historia terminó con una bendición sobre Isaac, y el rey Abimelec declaró que cualquiera que hiciera daño a Isaac o a su esposa sería castigado. La vida de Isaac en Gerar se convirtió en otro testimonio de la providencia divina y de cómo Dios protege a aquellos que están en su plan. A pesar de los errores humanos, la promesa divina se mantuvo intacta, y la vida de Isaac siguió siendo un testimonio de la fidelidad de Dios. La historia de Isaac, llena de momentos de fe y desafíos, se convirtió en un legado que recordaría a las generaciones futuras que, incluso en tiempos de incertidumbre y tentación, la protección de Dios estaba siempre presente. Bendición final y muerte. La historia de Isaac, un hombre cuya vida estuvo marcada por la risa, la promesa y la fe, llega a su culminación con un momento de profundo significado. En sus últimos días, Isaac deseaba impartir bendiciones finales a sus 2 hijos, Esaú y Jacob. A pesar de la bendición que había dado previamente a Jacob en lugar de a Esaú, Isaac deseaba otorgar una bendición específica a cada uno de sus hijos. Este acto no solo era una tradición cultural, sino que también tenía un significado espiritual y simbólico, ya que representaba el legado y la herencia que transmitiría a las generaciones futuras. Isaac, consciente de su avanzada edad y de que sus días en la tierra estaban llegando a su fin, llamó a Esaú y le pidió que cazara un plato de caza y lo preparara, para luego recibir su bendición. Sin embargo, Rebeca, quien había escuchado el deseo de Isaac, sabía que la bendición debía ser otorgada a Jacob según la voluntad divina. El engaño se desencadenó una vez más cuando Rebeca instruyó a Jacob a disfrazarse como Esaú para recibir la bendición de su padre. A pesar de las dudas y la confusión de Isaac debido a la voz y el tacto, la bendición se entregó a Jacob. Isaac, al darse cuenta del engaño, experimentó una profunda conmoción y temor, pero entendió que la voluntad de Dios prevalecía. Aunque las circunstancias eran confusas, Isaac reconoció que Jacob era el elegido de Dios para llevar adelante la promesa. La historia de Isaac culmina con su bendición final a sus 2 hijos. Esaú también recibió una bendición, aunque no tan rica como la de Jacob. Finalmente, Isaac, lleno de años y experiencias, falleció, y sus hijos lo sepultaron en la cueva de Macpela, en Hebrón. La vida de Isaac, marcada por la risa, la promesa, la fe y la elección divina, se convirtió en un legado que perduró en la memoria de las generaciones futuras. A pesar de los desafíos y los momentos de incertidumbre, su historia siguió siendo un testimonio de la providencia divina y de cómo Dios guía a aquellos que confían en su plan.
La historia de Isaac se convirtió en un eslabón vital en la cadena de la historia bíblica y en una lección eterna sobre la fidelidad de Dios a sus promesas. Isaac, cuyo nombre significa risa, desempeñó un papel fundamental en la historia bíblica y en el legado de Israel. Su vida de risa, promesa y fe enseña que la fidelidad a Dios prevalece sobre los desafíos. Su elección divina marcó el camino hacia la redención. Que su historia inspire a confiar en la providencia divina. Nos encantaría saber qué te pareció esta historia sobre la vida de Isaac. Si disfrutaste de este contenido, te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios, dar like, suscribirte y compártelo con otros. Tu retroalimentación y apoyo son esenciales para nosotros seguir creciendo en historias del libro sagrado. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y que la paz y la sabiduría te acompañen siempre.